Hola, continuamos con la serie Cómo hacer una exégesis. Continuamos en esta oportunidad con el análisis literario, esta vez prestando atención a los recursos literarios que podemos encontrar en el texto. Ya hemos visto el contexto literario, la forma literaria y ahora vamos con algunos recursos. ¿Qué son los recursos literarios? Bueno, podríamos denominarlos como el conjunto de herramientas técnicas o figuras retóricas que emplea un autor determinado con el propósito de generar ciertos efectos de estilo en su texto. Esos recursos pueden ser muy variados y en realidad también son muy numerosos. En este video solo mencionaremos algunos como ejemplos de aquello que podríamos encontrar en el texto bíblico. Vamos con algunos ejemplos. Comencemos con el primero, la endíadis. Esta se trata de una figura de lenguaje que expresa una idea mediante un par de términos coordinados. Este recurso es bastante común en la poesía hebrea, pero también en otras lenguas del antiguo cercano oriente. Pongo aquí algunos ejemplos de palabras asociadas. Los cielos y la tierra, el sol y la luna, el día y la noche. Son frases o son expresiones que de alguna manera se complementan y hacen referencia a un todo o a un total. Hay otros binomios que se establecen por razones geográficas, históricas o culturales, como podría ser mencionar Edom y Esaú, o Sión y Jerusalén, entre otros ejemplos que podríamos mencionar. Otro de los recursos literarios que podríamos mencionar es el uso de estribillos o ritornelos. Es cuando líneas se repiten de tanto en tanto en un texto poético, dando esta idea de un estribillo. Por ejemplo, lo sería en el Salmo 136 la frase «porque su amor es para siempre», o lo sería también la frase «y no os volvisteis a mí», dice Jehová, en Amós el capítulo 4, una frase que se repite constantemente. Otro recurso que podemos mencionar es la inclusión. Es un tipo de paralelismo que consiste en repetir una frase o idea inicial al final de un segmento o sección. Se emplea tanto en prosa como en poesía este recurso. Pongo aquí el ejemplo del Salmo 8, que se inicia y finaliza también con la frase «Señor, Dios nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra». Así que al inicio y al final de este salmo encontramos esta frase, permitiéndonos tener una inclusión allí. También podemos encontrar en algunos textos bíblicos el juego de palabra. Es cuando se usan varias palabras de un sonido parecido, semejante, para generar algún efecto, como podría ser algo humorístico o algún sentido irónico. Pongo en pantalla el ejemplo de Isaías 5, el versículo 7. Allí el profeta dice, esperaba juicio, mishpat, y hubo vileza, mispaj, justicia, tzedaká, y hubo clamor, tzeaká. Todas estas palabras allí son similares, pero de significado contrario u opuesto. Así que aquí un claro ejemplo de juego de palabras. Vamos también ahora con el uso de metáforas o del símil. Metáfora es una comparación implícita que no se expresa formalmente, mientras que el símil sí lo hace por medio de la palabra como. La comparación como de alguna manera transforma eso en un símil. Ejemplo y diferencia entre uno. En Jeremías 2:23 podemos encontrar un uso de una metáfora. Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino. Una comparación implícita. Ahora, en Oseas 4:16 se hace un símil, porque como noville indómito, es indómito Israel. Ahí tenemos el como una característica para el símil. En ese caso, en hebreo, se usaría la partícula ki o la preposición que. Bien, vamos también con otro recurso, la personificación o los antropomorfismos. Es cuando a cosas o seres que no son personas se les atribuye características que son propias de las personas. Ponemos allí algunos ejemplos que podemos encontrar en los textos citados en pantalla, o lo que encontramos en el Salmo 114, versículo 4, donde dice que los montes saltaron como carneros y los collados como corderitos. Cosas inanimadas actúan o se comportan como personas. Otro recurso es el denominado sinécdoque. Es cuando usamos una parte para hacer referencia al todo. Es particular también el uso de un singular para indicar lo colectivo, como lo podría ser en el caso de algunos nombres de animales que encontramos en texto de la Biblia. El Salmo 122, versículo 2, por ejemplo, hace uso de la palabra pies para hacer referencia a todo el cuerpo, ¿no? O en los ejemplos que siguen a continuación, el buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor,
buey y asno en realidad están haciendo referencia a el animal en general, en el significado colectivo, no solamente a uno en particular. Preguntas retóricas son muy frecuentes en diferentes géneros literarios también. Son aquellas preguntas que no piden una respuesta o una información explícita, pero que sin embargo se hacen con un propósito de reflexión. Salmo 8.4 pregunta, ¿qué es el hombre para que lo recuerdes y el hijo del hombre para que lo cuides? Podría ser un ejemplo de una pregunta retórica. También está la hipérbole. Se trata de una exageración, como cuando decimos esto ya lo hice 1000 veces, o como decía Francisco de Quevedo, érase un hombre una vez pegado a una nariz, ¿no? Una exageración como recurso literario. Bueno, en la Biblia también encontramos muchas exageraciones. En Job 29.18, por ejemplo, dice Job allí, decía yo, en mi nido moriré y como arena multiplicaré mis días. O en Jeremías 9.1 se dice, oh, si mi cabeza se volviera agua y mis ojos fuente de lágrimas, lloraría día y noche a los muertos de mi pueblo. Nuevamente, algunos usos de exageraciones para expresar dramatismo o para enfatizar alguna idea en particular. También en el texto bíblico se hace uso de la ironía y del sarcasmo, cuando alguien dice una cosa pero en realidad quiere decir otra. A veces es difícil detectar cuándo una expresión es irónica o sarcástica, pero es reconocido generalmente este uso a lo largo de la Biblia. Algunos ejemplos, por ejemplo, es lo que podemos encontrar allí en pantalla, en Amós capítulo 4, versículo 4 al 5, donde el profeta proclama, Id a Betel y prevaricad, en Gilgad aumentad la rebelión, y traed de mañana vuestros diezmos cada 3 años. Ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado y jactaos de vuestras ofrendas voluntarias, ya que así os gusta, oh israelitas, dice Dios el Señor. Claramente el profeta está queriendo decir todo lo contrario de lo que sus palabras aquí expresan. Un uso irónico. Otros proponen también que Job en 12.2 está haciendo también uso referencia de una ironía. En verdad sois el pueblo y con vosotros morirá la sabiduría. En realidad está tratando de o burlarse de sus amigos o de referirse a ellos de una manera irónica. También en el texto bíblico es importante detectar términos clave, aquellas palabras que se repiten mucho, que son frecuentes y que de alguna manera tienen que ver con el tema o el mensaje que se pretende transmitir. Por ejemplo, lo es la palabra tiempo en el libro de Eclesiastés o la palabra alabar en el Salmo 150. Palabras que se repiten con frecuencia y que expresan diferentes ideas a lo largo de esos textos. Otro caso de recurso literario es la paradoja, cuando determinado uso de expresiones envuelve en una contradicción, ¿cierto? Algunos ejemplos para ilustrar este punto. Ageo 1.6 dice, sembráis mucho y recobráis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y quedáis con sed, os vestís y no os abrigáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Un claro ejemplo de una paradoja, como también lo sería el caso de Dios cuando llamaba a su pueblo, dice que cuanto más lo llamaba, más se alejaban de mí. Lo que uno esperaría sea todo lo contrario, ¿no? Así que hay otros ejemplos de paradojas en el texto bíblico. El texto bíblico también posee numerosos eufemismos, o sea, cuando se desea decir algo que genera pudor o vergüenza, pero se lo hace de un modo disimulado o más decoroso. Bien, ya es conocido algunos ejemplos clásicos de eufemismos como la palabra conocer, para hacer referencia al acto sexual, por ejemplo. O otras que por ahí también puede ser un poquito más problemáticos, como la idea de cubrir los pies para hacer referencia a los genitales, por ejemplo, de una manera como un eufemismo. Aunque está en debate también esta interpretación en Isaías 6.2. Otro recurso frecuente es el uso de apóstrofes, que son esas figuras retóricas que consisten en interrumpir un discurso o una narración para dirigirse de manera breve y en segunda persona y con vehemencia a una o varias personas, ya sean que estén presentes, fallecidas o ausentes, o a cosas que se han personificado como si fueran reales o imaginarias. Y por lo general el tono de estos apóstrofes son en tono patético o de lamento. Valgan algunos ejemplos para ilustrarlo. El Salmo 114, versículo 5. Mar, ¿qué pasó que huiste? Y tú, Jordán, que retrocediste. En este caso se le habla a cosas inanimadas, ¿no? Y hay otros ejemplos claros que pueden ver ustedes en la pantalla. Bien,
La verdad es que podríamos mencionar muchos más detalles y la verdad que a medida que estudiamos el texto bíblico también podemos encontrar nueva riqueza o más belleza. Si alguno desea profundizar más el uso de recursos literarios, una obra en español que puede ser de utilidad de las que ustedes ven allí en pantalla de Luis Alonso Shekel sobre hermenéutica de la palabra, él dedica algunos capítulos exclusivamente a hablar de algunos recursos literarios en particular. Vamos ahora a los ejercicios para esta unidad. Primero que nada, consulta el material complementario sobre Génesis 22. Luego, procura identificar los posibles recursos literarios empleados en el autor de tu perícopa, si es que logras identificar alguno. No necesariamente todo tiene que tener algún recurso en particular, pero si fuera el caso, vale la pena prestarle atención. Y si encontraras algún recurso en especial, pregúntate, ¿cuál podría ser la intencionalidad detrás de esos usos? ¿Cómo impactan esos elementos literarios sobre la interpretación del texto? Bueno, hasta aquí fue todo. Nos vemos en el próximo video.